Buenos días compañeros y maestra, nosotros somos el equipo número 8 y expondremos acerca del tema de lentes. Primeramente tomaré la palabra yo, Escalante Esquivel Diana Ivana, para introducirlos al tema. Antes que nada, ¿qué son las lentes? Las lentes son medios transparentes, ya sean de vidrio, cristal o plástico, limitadas por dos superficies donde al menos una sola de ellas debe de ser curva. Estas superficies son diseñadas o hechas de una manera específica para producir ya sea la convergencia o la divergencia de los rayos de luz que las atraviesan. Las lentes se emplean generalmente en diferentes tipos de instrumentos ópticos donde su principal función es desviar los rayos de luz para permitir la formación o creación de imágenes. Ahora, ¿qué fenómeno óptico es el que caracteriza el funcionamiento de las lentes? Bien, las propiedades de las lentes son o se deben gracias a los fenómenos ópticos de refracción que experimentan los rayos de luz que atraviesan su superficie. Cuando un rayo luminoso viaja de una superficie a otra, y para viajar a esa otra superficie necesita atravesar algún otro medio, las ondas luminosas de ese rayo de luz sufren el fenómeno conocido como refracción, el cual podemos observar o se manifiesta mediante una desviación o un cambio de dirección de los rayos de luz. Como bien podemos ver en esta imagen con la línea azul, en cuanto choca con la lente, cambia de dirección hacia el punto focal. Buenos días, mi nombre es Elena Partida Darina Guadalupe. Los lentes convergentes son aquellos que su espesor va disminuyendo desde el centro hacia los bordes. Los rayos de luz que atraviesan estos lentes se unen en un punto, es decir, que convergen. Existen tres tipos de lentes convergentes: los biconvexos, que tienen dos superficies convexas; los planoconvexos, que tienen una superficie plana y una superficie convexa; y los cóncavo-convexos, también conocidos como menisco-convergentes, son aquellos que tienen una superficie cóncava y una superficie convexa. Dentro de los parámetros de un lente convergente existen cuatro: el foco, la distancia focal, el centro óptico y el eje principal. El foco es el punto donde se unen los rayos que atraviesan el lente convergente. Es representado por una F mayúscula. El centro óptico es el centro del lente. Cualquier rayo que atraviese por este centro, su trayectoria sigue igual, esta no se desvía. La distancia focal es la distancia que existe desde el centro óptico hasta el foco. Es expresada en unidades de longitud, ya sea centímetros o metros, y es representada por una F minúscula. Y el eje principal es la línea que cruza a través del centro óptico y del foco. En la imagen la podemos ver como la línea punteada. La propiedad principal de los lentes convergentes es focalizar los rayos de luz en un punto. Esto es debido al fenómeno óptico conocido como refracción, que explica el por qué los rayos de luz se desvían al momento de pasar de un medio a otro. Los lentes convergentes suelen usarse como lentes de aumento. Para esto hay que tener en cuenta la distancia que hay del objeto observado y del lente, y conocer también la distancia focal. De acuerdo a la distancia que hay del objeto al lente, la imagen que nosotros recibimos varía, por lo cual vamos a explicar tres casos principales. El primer caso es cuando la distancia del objeto al lente es superior a 2 veces la distancia focal. En este caso, la imagen que nosotros recibimos, llamada imagen real, esa imagen va a ser más pequeña y va a estar invertida. El otro caso es cuando la distancia del objeto está entre 1 y 2 veces la distancia focal. En este caso, la imagen que recibimos es de mayor tamaño, pero igual es invertida. Y el tercer caso es cuando la distancia del objeto es inferior a la distancia focal. Aquí la imagen real va a ser superior al tamaño del objeto real. Bien, retomaré la palabra para a continuación explicarles los diferentes usos de las lentes convergentes. Su implementación más común, o si no es que el más popular, se da en las gafas, para tratar errores refractivos o corregir algunos tipos de ametropías, tales como la hipermetropía, que se produce porque el diámetro del ojo es demasiado pequeño, lo que hace que la distancia entre el punto donde los rayos de luz entran al ojo y la retina sea demasiado larga, provocando que a la persona se le dificulte ver objetos situados en el plano cercano.
Como bien podemos ver en esta imagen, en un ojo saludable, los puntos de luz convergen en un punto en la retina, mientras que en un ojo hipermétrope convergen en un punto detrás de la retina. Lo que se hace con el uso de la lente convergente es que se intenta corregir esta condición, y aquí podemos ver que prácticamente la imagen 3 es muy similar a la imagen 1. También se utiliza para tratar la presbicia, mejor conocida como vista cansada. Les explico un poquito. El cristalino es una lente del ojo que cambia de forma para permitir el enfoque, dependiendo de si quieres ver un objeto situado en un plano cercano, se abomba o toma una forma un poquito más esférica, mientras que si quieres ver un objeto situado en un plano lejano, se estira y se relaja. Lo que sucede con el tiempo es que el cristalino se va volviendo un poco más rígido y va perdiendo esa capacidad para abombarse. Es ahí cuando aparece la presbicia. También, como podemos ver en esta imagen, eh, los rayos de luz tienen un punto focal en una visión normal dentro de la retina, mientras que en una visión con presbicia el punto focal está detrás de la retina. También se utiliza para corregir distintos tipos de astigmatismo, como puede ser el hipermetrópico o el miópico. Estos lo sufren las personas que tienen una córnea irregular, que en otras palabras es una córnea ovalada en lugar de esférica, lo que produce que la luz que entra en el ojo no converja en un solo punto, sino en varios, como bien podemos ver en esta imagen. Otras de sus implementaciones muy comunes se dan las lupas, donde la lente convergente se encarga de desviar la luz de tal forma que se reduzca lo suficiente la distancia focal para producir virtualmente una imagen ampliada de lo que estamos observando. Otro uso común se da en las cámaras, que siempre vienen equipadas con una lente convergente que se encarga de dirigir la luz incidente hacia el sensor digital. Lo que hace esto es que, dependiendo de la distancia que haya entre el sensor y la lente, va a ser la cantidad de enfoque que exista en la imagen capturada. También podemos encontrar las lentes convergentes en los microscopios. En el caso más simple, en un microscopio compuesto construido únicamente por dos lentes convergentes, la primera lente nos ofrecería una imagen virtual de la muestra, y la segunda lente convergente lo que haría sería proporcionarnos un aumento adicional de la imagen virtualmente previamente hecha. También podemos encontrarlo en los telescopios, donde su función es hacer que los objetos lejanos se vean mucho más cerca y nos ayuda a ofrecer una imagen nítida y sin alteraciones. Otro ejemplo donde podemos encontrarlo es en los sistemas proyectores, que se basan en un sistema convergente para hacer que podamos ampliar una imagen en una pantalla a partir de una imagen real. Buenos días, yo soy López Valtierra Litz Noelia y voy a hablar de las lentes divergentes. Las lentes divergentes son unas lentes transparentes, que en su forma física son más finas en su parte central y más gruesas en los bordes, justo como se muestra en la imagen, en esta de aquí. Lo que ocurre aquí es que hacen divergir los rayos de luz que pasan a través de él. Gracias a esta anatomía hace posible que se separen de forma paralela a los rayos de luz que penetran a través de ellas al eje central, o en otras palabras hace que se diverjan. Después, ahora si nos fijamos en esta imagen, en esta de aquí, que la lente tiene la superficie curveada hacia adentro, y después entran los rayos de luz, y gracias a la forma original de la lente, lo que sucede es que atravesar el lente, cuando atraviesen esto, se desvían y se separan, formando así la divergencia. Y si volvemos a la imagen, se puede notar que los lentes divergentes tienen su borde más grueso y su centro más delgado. Después aquí tenemos en esta segunda imagen una representación más simplificada o más sencilla de la lente divergente o también concava. Después aquí tenemos tres tipos de lentes divergentes. La primera es lente bicóncava, como en la primera imagen de aquí. Lo que ocurre aquí es que tienen ambas superficies cóncavas, justo así,
Y en segundo tenemos lentes plano-concavas. En esta tiene una superficie plana, como aquí, y otra concava, justo así. Después tenemos la tercera, que es lentes convexo-concavas. Y en esta tiene una superficie ligeramente convexa y otra concava. Este es el lado convexo, este es el lado concava. Y nuevamente aquí tenemos una representación sencilla de las lentes divergentes. Después tenemos las características de una lente divergente. El principal factor diferenciador de estas lentes es que consiguen que los rayos se separen, haciendo que nunca se creen imágenes reales por su forma concava. Los rayos que inciden en paralelo sobre estas lentes transparentes se reflejan sin encontrar un punto en común, como la imagen de acá al lado. No se forman imágenes reales, sino virtuales en el plano del objeto. Y también son conocidas como lentes negativas. En oftalmología y optometría, estas lentes se utilizan para la corrección de la miopía y para ayudar a la visión del paciente. También en oftalmología, lo que ocurre aquí es que los rayos de luz que inciden en un ojo con miopía convergen en un punto anterior a la retina, produciendo dificultad de enfoque en distancias lejanas. Y si miramos por una lente divergente, da la sensación de que los rayos procedan del punto F. El punto F vendría siendo el que está justo aquí, que también se le conoce como foco virtual. Además, en las lentes divergentes la distancia focal se considera negativa. Ahora vamos a las aplicaciones. En el caso del astigmatismo, los rayos que inciden en un ojo astigmático convergen en un solo punto. No convergen en un solo punto, sino en varios focos distintos. En el caso de la miopía, los rayos que inciden en un ojo con miopía convergen en un punto anterior a la retina, ocasionando dificultad de enfoque en distancias lejanas. Después aquí tenemos las divergentes oftálmicas. Lo que ocurre aquí es que separan los rayos de luz para que cuando lleguen al ojo humano estén más distanciados. Así, cuando atraviesan la córnea y el cristalino, llegan más lejos y pueden alcanzar la retina, corriendo los problemas de visión de las personas que sufren con miopía. La miopía puede deberse a una deformación del ojo consistente en un alargamiento anteposterior que hace que las imágenes se formen con nitidez antes de alcanzar la retina. Los miopes no ven bien de lejos y tienen que acercarse demasiado a los objetos. Y después aquí tenemos una imagen que en la primera presenta un ojo saludable, en el segundo presenta un ojo con miopía y en la tercera es cuando se aplica la corrección con lentes divergentes. Mi nombre es Grace Vascorichen Ladín y yo explicaré sobre los instrumentos ópticos. Los instrumentos ópticos sirven para procesar las ondas de luz con el fin de mejorar una imagen para su visualización, y con esto será posible determinar sus propiedades y sus características. Un ejemplo muy claro y muy importante de un instrumento óptico es el ojo humano, mediante el cual nosotros podemos percibir las imágenes de los objetos que nos rodean. Pero es importante mencionar también que desde siempre el ser humano ha tenido esa curiosidad de ver a los objetos más lejanos y más pequeños de una forma más próxima y más grandes. Por lo tanto, han creado diferentes aplicaciones de lentes y espejos, las cuales sirven exactamente para eso, para ver imágenes más pequeñas, más grandes, más lejanos y más próximos de los objetos que desean. Entonces, siguiendo con esto, estos tipos de instrumentos se han clasificado según la imagen que producen, ya sea real o virtual, y esto se lo explicaré a continuación. Por una parte están aquellos instrumentos ópticos que forman imágenes reales, y a estos los denominamos como objetivos. Estos no necesitan del ojo humano para poder observar la imagen del objeto. Los instrumentos de este tipo más importantes son los instrumentos de proyección, y los conocemos día a día, por ejemplo, las cámaras,
el episcopio e incluso los diversos tipos de proyectores, ya sea de video, de diapositivas e incluso los proyectores que miramos en el cine. Para explicar más a fondo, uno de los ejemplos está la cámara fotográfica. A grandes rasgos, la cámara fotográfica es un instrumento que está constituida por la lente convergente, el objetivo alojada en una caja opaca de luz. También tienen un sistema de apertura variable, el diafragma, el obturador y también una placa o película sensible. Al abrir el obturador, la luz que proviene de un objeto forma una imagen real e invertida en la placa o película sensible que se encuentra en el plano focal de la lente. Si el objeto está más cerca, debemos conseguir que esta imagen se produzca o se forme en la placa. Entonces lo que normalmente debemos hacer es aumentar el espacio entre ellos. Eso es lo que normalmente conocemos como enfocar. Es decir, cuando queremos tomar una foto a algo, lo que hacemos es alejarnos para que éste se pueda mirar mejor. Siguiendo con la clasificación de los instrumentos ópticos, por otra parte tenemos a aquellos instrumentos que forman imágenes virtuales y estos los denominamos como subjetivos. De lo contrario de los objetivos, estos necesitan del ojo humano para poder observar la imagen del objeto, aunque también se ha reemplazado por grabaciones o incluso por fotografías tomadas por cámaras. Cabe mencionar que los tipos de instrumentos más importantes de esta clasificación son los instrumentos de observación que conocemos, ya que también, por ejemplo, está la lupa, el microscopio y el telescopio. También para explicar uno de los ejemplos, explicaré brevemente el microscopio. Este es un instrumento en el cual, por medio de una lupa, en este instrumento conocido como ocular, podemos observar una imagen ampliada de lo que es el objeto, que está dada por el objetivo. La lente de objetivo es convergente y el objeto que queremos mirar se coloca más allá del foco, pero próxima a él. De hecho, el ocular se debe colocar de modo que la imagen que produce el objetivo se forme sobre el foco del ocular o próxima a él, es decir, entre el foco y el ocular. Así, la imagen que produce el microscopio es virtual, invertida y de mayor tamaño que el objeto.